Pero qué bueno proponernos metas al principio del año. No sé si la pasada. Proponernos distintas metas es mejor tiempo, ¿no? A principio de año uno estamos con la energía de que año nuevo empezamos con todo, algunos empiezan con la dieta, otros empiezan con estudios, otros empiezan... El que se rió ya sabe por qué empieza con la dieta. Uno empieza con dieta, otro empieza con estudio, otro con proyectos laborales nuevos. ¿Es así o no es así? Al principio de año es un buen tiempo, y no está mal que lo sea, para proyectarnos y ponernos cosas por delante para cumplirlas. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que no sea solamente en los principios de año y ya en marzo ya estemos como terminamos el año en diciembre o en noviembre. Qué bueno que podamos ponernos metas fijas y poder cumplirlas, por lo menos en un año. Yo pienso eso, como los contratos a veces de los futbolistas que son de un año o dos, por lo menos un año proponernos metas. Antes de empezar con el tema, que ya más o menos se van dando cuenta de lo que vamos a hablar, el texto es en Mateo, palabras de nuestro Señor Jesús, 9, 37 y 38. A ver quién lo lee. Dijo entonces a su... tengo la versión popular. 37. Sí, dijo entonces a su discípulo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recoger. Bien. Primer punto, ¿sí? No el primer punto de lo que yo tengo, pero para empezar a pensar que hay un campo, ¿sí? Que hay un campo de trabajo. Y que Dios nos pide que oremos, ¿sí? Para ir a trabajar a ese campo. Y vamos a ver qué campo y por qué nos pide Dios que oremos. Y yo pensaba, y en una lectura bíblica lo decía como que Dios nos pide que orar para involucrarnos. Si no, es como oro para que usted vaya, oro para que Lady haga las cosas. No, no, oro para que yo me involucre. Por eso está pidiendo el Señor Jesús que oremos por obreros asumidos. Eso es un punto aparte que podíamos hablar de otras cosas. Pero dejando de lado un poco este pasaje y metiéndonos a perseguir las metas y alcanzarlas, yo quería abocarme a metas, para que todo el mundo entienda, espirituales, obviamente, porque podemos tener metas laborales, que hablamos antes, está perfecto, metas por ahí de pareja, ¿no? Por ahí una novia para Milton, el día de mañana, o distintas cosas, pero vamos a abocarnos a las metas espirituales, y puntualmente metas espirituales en la iglesia, como cuerpo, ¿sí? De Cristo. Ustedes saben que la iglesia es el cuerpo, y cada uno tiene su función, ¿sí? Cada uno tiene su función. Entonces, siempre que hablemos de esto, ustedes acuérdense que es un meta en la iglesia local, a la que todos pertenecemos. Así que vamos a Filipenses. Vamos a tener dos textos claves. Así que si pueden buscar ya mismo los dos, mejor. Uno está en Filipenses 3:13. Acuérdense que Richard Gere había leído todo el capítulo 3. ¿Se acuerdan que lo leyó todo? Un capítulo hermoso, todo el capítulo 3 leyó. Nosotros vamos a leer el 3:13 y vayan buscando Hebreos, ¿sí? Y ténganlo con un separadorcito que vamos a trabajar en los dos textos. Hebreos 12, 1. Filipenses 3:13 y Hebreos 12, 1. No, espera. Yo lo tengo porque lo tengo dividido en dos. Así que ustedes vayan leyéndolo mientras yo voy a hacer como una separación entre los dos textos, en primera parte de uno, primera parte del otro, y segunda parte de uno y segunda parte del otro, para que vean a lo que quiero llegar. Antes que leer, vamos a leerlo. Filipenses 3:13, ¿quién lo tiene? Sí, sí. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sigo en 14? Sí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y el de Hebreos, quién lo tiene? Hebreos 12:1. 12:1. Sí. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda.
Cerramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Corramos. Y corramos, ¿no? ¿Tiene que decir corramos también? Corramos. Sí. Ahí están los dos textos clave, Filipenses 13 y Hebreos 12. Filipenses 3 y Hebreos 12. Antes de tener cuatro puntos básicos, el que le gusta anotar los anota porque nos va a servir de guía para proponernos estas metas y estos objetivos espirituales. Antes de seguir con esto, yo quiero hacer un paréntesis y comentarles un poquito, no sé si ustedes escucharon bien los textos, hermanos, yo mismo una cosa hago, me olvido simplemente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Hebreos dice, Pablo dice también, teniendo nuestro tan grande 9 testigos, me despojo de todo peso y del pecado y prosigo a la meta. ¿Sí? Era el mensaje que tenía para ustedes. Estos textos y muchos otros textos más, inclusive de Pablo, no sé si a usted le ha alguna vez llamado la atención, hacen mucha referencia al deporte. ¿Alguien puede decir que sí o no? Si dicen que no, buenísimo, porque me siento... pero bueno, muchos textos de Pablo hacen referencia al deporte. Y para una persona como yo y mucha gente que le encanta el deporte, te llama la atención. Y empecé a investigar por qué Pablo hace tanta referencia al deporte. Pero antes de decir por qué hace tanta referencia al deporte, ustedes saben que en esa época, la época de Pablo, inclusive hasta 400 años antes de Jesús, ya estaban registrados los Juegos Olímpicos. ¿Por qué se llamaban olímpicos? Ustedes saben, por la ciudad característica de Grecia llamada Olimpia. Así que no es llamativo de que Pablo utilice, ¿para qué? A nosotros hoy en día, fíjense cómo nos llama la atención, imaginen más, en esa época, donde creo que la única o una de las únicas actividades que había era ir a ver los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Yo les quiero nombrar algunos de los Juegos Olímpicos, ¿sí?, de esa época. Ahora obviamente muchos no hay, pero para que le interesa, hay un juego que se llamaba Pancracio. ¿Alguien sabe qué era el Pancracio? Pero suena el nombre Pancracio, ¿no? Bueno, yo le puse sencillo. ¿Saben qué es el UFC? La lucha vale todo de hoy, que se encierra en unas como jaulas y se dan. Bueno, el Pancracio era eso. Creo que no con jaulas, pero era un vale todo de la época. La única manera de terminar la batalla, en las únicas prohibiciones, no se prohibían golpes bajos ni sacarse los ojos. Después valía todo. ¿Y cómo se terminaba? Con la rendición del oponente o con la muerte. ¿Sí? El que lo mataba al otro ganaba. Ese era el Pancracio y era un deporte olímpico de esa época. El pentatlón, la palabra lo dice. Yo corrí, alguien sabe, yo corrí con Jorge este domingo un triatlón. Son 3, estos eran 5. Estos eran 5 deportes en uno. El primero que terminaba los 5 deportes ganaba. Entre ellos entre el pentatlón estaba lanzamiento de disco y jabalina, que eran disciplinas olímpicas pero separadas, como el running o el ciclismo son separadas, pero el triatlón es una junta. En el pentatlón estaba lanzamiento de disco y jabalina, carreras, ¿sí?, carrera de running, carrera de corriendo, salto en largo y lucha. Con la diferencia que esta lucha no era la del pentatlón, era una lucha para ustedes unidad tipo judo, con tomas. Sí, no era un vale todo, era otro tipo de lucha especialmente hecha para el pentatlón. Fíjense qué interesante. Y bueno, la más, según los historiadores, la que más gente concurría a ver y la que más expectación tenían era la llamada maratón. Y le voy a decir por qué maratón, si bien mucha gente puede saberlo, pero yo me enteré hace muy poco. Maratón se llamaba así por los 42 kilómetros, que es lo que tiene un maratón hoy en día. Corren el maratón es de 42, que hay desde la ciudad de Olimpia hasta la ciudad o la aldea de Maratón. Entonces existían 42 kilómetros justo entre la Olimpia, que era la ciudad clave de las Olimpiadas, a Maratón. Entonces los tipos corrían 42 kilómetros y el primero que llegaba obviamente era el ganador. Bueno, todas estas actividades estaban en la época de Pablo, inclusive en la época del Señor Jesús. Dije antes, hasta 400 años antes hay registro de que los griegos eran súper avanzados. ¿Sí? Corrían este tipo de actividades y se premiaban. ¿Vieron la corona de laureles? Bueno, la corona de laureles era el premio, no había. A las medallas aparecieron después, al principio del siglo, pero el premio de esa época era una simple corona de laureles. Ellos estaban contentos. Y después, obviamente, otras cosas que es muy interesante en los templos de
Zeus, ¿sí? Los ganadores eran tallados, se dice tallados en piedra, eran tallados en piedra, entonces la gente pasaba y veía a los ganadores. Los años de los griegos se contaban por los ganadores de dichas disciplinas. Entonces Ángelo había salido campeón en el pentatlón, ese año que corría se llamaba año Ángelo. Entonces fíjense que, para que se den una idea, qué interesante, ¿no? Los Juegos Olímpicos y qué importancia le daba a la gente del pueblo y los griegos y los pueblos romanos, hasta que lo prohibieron los pueblos romanos, pero qué importante eran los juegos para esa gente. Entonces, resumiendo, espero que les haya gustado un poquito de historia, resumiendo por qué Pablo usa tanto analogías deportivas, le digo yo, pero sí que son comparaciones con el deporte, y yo creo porque nos llama la atención, ¿no? Y nos hace pensar en que es tan parecido a la vida cristiana. Si usted se ha preparado alguna vez para alguna disciplina, puede hacer las mismas comparaciones con la vida cristiana. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Como por ejemplo, el primer punto. Si quiere anotar, anote. Espere que lo perdí. Bien, en Filipenses, esto lo digo yo, así vamos rápido. Filipenses 3:13, la primera parte, ahora vamos a empezar a dividir. Si me quiere seguir con la lectura, dice: hermanos, Pablo le dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Corre. Olvidarse el pasado. Yo creo que creemos que las cosas en la Biblia no están puestas así por así. ¿Creemos eso? Están puestas por algo. Y qué importante, empezando el versículo, Pablo hable de olvidarse del pasado. Cosa que por ahí entre los hermanos o en la iglesia no se habla mucho de olvidarse del pasado. Y Pablo por algo, hermanos, por algo Pablo habla de olvidarse del pasado. Y fíjese, miren si Pablo sabrá de lo que es olvidarse del pasado. Pablo era fariseo de religión y perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan que en unos capítulos antes él dice, ¿quién se puede gloriar de la carne si yo fui fariseo? Dice, y perseguidor de la iglesia. Él dice que sostuvo las ropas de los soldados mientras mataban a Esteban. Entonces fíjense, hermanos, si Pablo no tenía que olvidar de su pasado, y lo pone en primer lugar. Es llamativo que coloca olvidarse el pasado primero para luego extenderse hacia una meta. No puedo cumplir mi objetivo si aún sigo pensando en lo que fui, hice o no pude hacer. ¿Sí? Y tenía una frase que a mí, el que me conoce sabe que me encantan las frases, gracias. Escuche bien, un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Linda, ¿no? Olvidarse el pasado, y ahora vamos a ver sobre despojarse del pecado. Siempre me confundía. Olvidarse del pasado, despojarse del pecado. Y saltamos al hebreo, que yo lo tengo aquí para que usted no se me maree. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo también quiero hacer un paréntesis que me alegró, porque esto yo sabía que iba a decir antes, pero me alegró no haberlo dicho. Acá hace también, si prestamos atención, un paralelismo Pablo con los juegos. Y le voy a explicar por qué. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hace referencia en el original a los plateístas que iban a los estadios a ver los juegos. ¿Sí? A la gran nube de plateístas, y la referencia. Nosotros como cristianos también la gente nos está viendo actuar, como veían esos actuar a los atletas. Ahí ya hace una comparación. Y después sigue. Fíjense que todo ese versículo es una comparación con el deporte. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué tendrá que ver? Despojémonos de todo peso. En el maratón, los atletas corrían completamente desnudos, hermano. Completamente. Entonces, despojarse de todo peso, él hace referencia a los atletas y a que por su comodidad corrían desnudos para evitar el peso. ¿Sí? Y esa referencia me hace anotar a mí el despojarse del peso del pecado. ¿Sí? Despojarse lo más posible del peso del pecado. No podemos correr la carrera
con el pasado encima y mucho menos con el pecado presente. Repito, esto es todo lo que anoté yo para hacerme acordar, a ver si quedan más la idea. No podemos correr la carrera con el pasado encima, cargando con el pasado, ¿se entiende? Y mucho menos con el pecado presente. Ya no podemos pretender correr una carrera cristiana de un año, como decía antes, un ministerio, con pecado presente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Usted lo sabe, debemos pedir perdón y que Dios nos limpie y nos permita prepararnos para correr ligero de pecado. Y ligero de pecado, esto no es deportiva, pero vieron que a veces van a comprar un auto y después no tenían ninguna reglamentación y dice ligerito de papeles. ¿Saben? La frase esa, estaba ligerito de papel. Che, yo con la moto estoy medio ligero de papel. Bueno, yo lo hacía en referencia a estar ligerito de pecado. ¿Sí? Bueno, y hablando un poquito de preparación, punto número 2, preparación previa. Ustedes saben, estuvieron orando inclusive, porque me enteré de eso, por el triatlón del domingo. Estuvo buenísimo, hubo algunos pequeños inconvenientes, pero gracias a Dios estuvo todo muy bien. Y haciendo referencia a esto, hay una preparación previa. ¿Sí? Para cualquier disciplina, por más corta, porque un triatlón del que yo hice, el más corto de todos los triatlones, después hay para arriba, muchísimo, hay una preparación. Yo estuve 2 meses y medio preparándome para eso. Y créanme que si no me hubiese preparado esos 2 meses y medio, no lo hubiese podido hacer, sinceramente. Entonces, la preparación previa es muy importante. Y como creyentes, debemos prepararnos para servir en la congregación. ¿Con qué cosa? Lectura bíblica, oración en casa, hermano, viniendo a la iglesia como estamos hoy, que somos muchísimos miércoles, en los campamentos, ¿sí? Con estudios bíblicos, con escuela bíblica por internet, que hay una escuela bíblica, la de Oscar Naranjo. Tenemos muchas cosas para hacer una preparación previa al ministerio, que es importantísimo. Pero déjenme decir una cosa, y acá está el punto de esto principal, más que la preparación, que pasa también en los atletas de elite. ¿Saben por qué los atletas de elite, la gran mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría trabaja con psicólogos, al margen de la preparación física con psicólogos? Porque cuando llega la hora de competir, ¿están qué? Están asustados. Entonces trabajan con psicólogos. Yo jugaba al básquet y ¿se acuerdan que en la última etapa pusieron psicólogo? A pibes de 12, 13 años habían puesto psicólogo para trabajar los miedos. ¿Y a qué voy con esto, hermano? Préstenme atención. Que al margen de la preparación que la debemos tener, no debe impedir que salgamos a la cancha. ¿Sí? A veces la preparación o la falta de preparación, tenía yo anotado, nos sirve de excusa para no involucrarnos. No estoy tan preparado. O no, estoy demasiado preparado, entonces tengo que estar acá adelante hablando a ustedes. Y déjenme decirle que esto pasa para todas las edades. Y para hombre y mujer. Chicos, adolescentes, mediano, grande y abuelo. Siempre hay un lugarcito para una excusa. ¿Sí? Siempre estoy, o me falta preparación, o tengo mucha preparación, entonces no puedo barrer el piso de la iglesia. Entonces, tengamos cuidado, que la preparación es muy importante, pero a veces nos puede servir como excusa para no involucrarnos, para no salir a la cancha. Y fíjense, alguien que me vaya gustando rápido, que si bien lo conocemos, Deuteronomio, que yo no lo tenía, pero es conocido la historia de Moisés, Deuteronomio 31:8. Fíjense Dios, ¿qué le tiene que decir a Moisés? Porque Moisés también estaba asustado de cumplir la obra y el mandato de Dios. A ver, ¿quién lo tiene? 1:8. Deuteronomio 31:8. Jehová está delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Hablando de eso, no temas ni te intimides. A veces la falta de preparación o la poca preparación que podemos tener como cristianos no nos tiene que impedir temer ni impedir que nosotros nos involucremos en la obra de Dios. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ah, buenísimo. Número 3, muy importante, hermanos. Ya falta 1, 2 no. Así que ya termino, para no ser más largo. Proponernos una meta. O sea, hablamos de la preparación previa. Hablamos de olvidar el pasado y de qué? De despojarnos de qué.
Del peso del pecado. Del peso del pecado. Y la tercera es proponernos una meta. Volvemos a los textos, pero ahora vamos a leer las partes finales. Déjame que la lea yo, que las tengo ya separaditas. La parte final de Filipenses 3:13 dice: y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo ¿a dónde? A la meta. Y la parte final de Hebreos dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Extendiéndome a lo que está adelante, ¿sabe a qué hace referencia? ¿Vieron las Olimpiadas o una carrera de 100 metros llano? Cuando el corredor se extiende hasta con la lengua para llegar ante el otro. Bueno, esa es la referencia acá. Extendiéndome con todo lo que tengo para llegar a la meta. Qué hermosa, ¿no? Qué hermosa. O sea, la verdad que me llega mucho la expresión de Pablo y a lo que tenemos que abocar nosotros como cristianos en la vida espiritual y en los ministerios, ¿no? Extendiéndome, cueste lo que cueste. Haciendo referencia a proponernos una meta. Hermano, ¿usted está orando por una meta para este año? ¿Usted está pidiéndole a Dios que le muestre una meta, un objetivo en qué puede servir este año? Es difícil si no. Es difícil si no. Sabemos que Dios habla de muchas maneras, pero pídaselo. Pídaselo. Porque si no, Dios, yo no digo que no vaya a obrar en nosotros, nos puede mostrar tranquilamente de muchas maneras, pero pídale a Dios que le muestre en qué me puedo involucrar este año. Acuérdense el texto principal. ¿Sí? El campo ya está listo. Hay que ponernos en el overol y trabajar. Así que bueno, proponernos una meta. Punto número 3. Acuérdese lo importante que es. Propóngasela y córrala con paciencia. A veces nosotros en los deportes, si por ahí te quemás mucho, en la natación no llegás a hacer la otra parte, si en la natación fuiste bien y en la bici le metiste pata, corriendo estás liquidado, entonces siempre hay que correr con paciencia. Así que también la palabra paciencia para el deporte está muy bien usada. O sea, Pablo, yo no digo que Pablo haya sido deportista, pero la tenía clara. La palabra paciencia en el deporte es importante. Luego, o en el fútbol, todos miramos fútbol. No podés salir. ¿Vieron cuando a veces salen los equipos a matarse los primeros 10 minutos? Los relatores mismos dicen, no va a ser así todo el partido, porque no da. Entonces, correr con paciencia la carrera es sumamente importante para llegar al final. Para llegar al final. Punto número 4, Hebreos 12:2. Volvemos a Hebreos para terminar. Hebreos 12:2. ¿Quién lee Hebreos 12:1 y 12:2? A ver. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Para terminar, hermano, la carrera tenemos que correr puestos los ojos en Jesús. Si no, no vale. Si no, no sirve. Que Dios nos permita tener un año, como decía Levi antes, lleno de actividades, ¿sí? Con hermanos que se pongan los pantalones y les sirvan, tengan ese privilegio de servirle, porque no le hacemos un favor a Dios sirviéndole. Tenemos el privilegio de hacerlo. Pero de nada sirve si miramos para los costados. Que podamos poner los ojos en Jesús este año. Y la meta que nos propongamos la podamos correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Amén, hermanos. Muchas gracias.